que nosotros vamos a estar formados por dos tipos de constituyentes. Por un lado, los que se llaman bioelementos, ¿sí? Los elementos son los elementos simples, los elementos de la tabla periódica. En este caso, vamos a dividirlos en dos grandes grupos, que son los elementos primarios y los elementos secundarios. Los elementos primarios van a ser, en mayor medida, carbono, hidrógeno y oxígeno, que son los elementos más abundantes en las moléculas orgánicas, ¿sí? Vamos a tener también grandes cantidades de nitrógeno, de fósforo y de azufre, porque el fósforo, el nitrógeno y el azufre forman parte de las estructuras helicoidales de la doble hélice de ADN. Y si en todas las células tenemos material genético, vamos a tener entonces bastantes grupos fosfatos y bastantes nitrilos, que son justamente las bases nitrogenadas. O sea, vamos a tener carbono, hidrógeno y oxígeno formando casi todas las estructuras orgánicas, y después vamos a tener grandes componentes de nitrógeno en cadenas de ADN y proteínas, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener bioelementos secundarios. Seguimos en elementos simples, ¿sí? No moléculas, en átomos. Seguimos en elementos. Calcio, sodio, magnesio, cloro. Hay otras, ¿sí? Pero puse estas porque son las más... ¿Aquí tenemos? Sí, sí, no. Son las que más abundan. Por otro lado, vamos a tener... ¿Por qué esa diferenciación de primer segundo? ¿Por qué esa diferenciación? Muy buena pregunta. Por la abundancia y en la cantidad. Primario quiere decir que son los más abundantes, los que en mayor cantidad vamos a tener, ¿sí? Secundarios es que los vamos a tener en menor cantidad, pero obviamente tienen su función importante. Los iones, como son el calcio, el sodio, el magnesio y el cloro, son fundamentales para el movimiento de partículas a través de las membranas, ¿sí? Para el movimiento del impulso eléctrico, exactamente. Los potenciales de acción, toda la contracción muscular. El calcio es uno de los minerales más importantes para los seres vivos. Bien. Por otro lado, vamos a tener que los seres vivos van a estar formados no por bioelementos, ¿sí? Porque obviamente un elemento es un elemento, sino que esos elementos se van a fusionar formando moléculas llamadas biomoléculas, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos tipos de biomoléculas, las que son sobre todo orgánicas y las que son inorgánicas. ¿Está bien decir que el agua es una biomolécula? Usted había dicho que biomolécula era que la generaba el ser vivo. Muy bien, vamos, alguien que se acuerda de lo que dije en clase. Entonces esto está mal, ¿sí? El agua no se produce en un ser vivo, ¿sí? ¿Cuál es acá la distinción que hago yo con este cuadro? Primero, pescados, a ver si están atentos o no. No solo el agua, las sales minerales tampoco las fabrican las células, ¿sí? Tanto el agua como las sales minerales son elementos del mundo inorgánico, pero que son vitales para el mundo orgánico, porque sin agua todo lo demás no existe, ¿sí? Acá no estoy poniendo que sea justamente producida por un organismo vivo, porque arriba pongo que estamos constituidos por, y nuestro cuerpo, porque está hecho de células, está formado por casi un 70% de agua. Entonces yo no puedo decir que mi cuerpo no está constituido por agua, porque hay un gran porcentaje que sí lo está, ¿sí? Lo mismo con las sales minerales. Pero fundamentalmente las biomoléculas, que son las que producen a través de reacciones de síntesis los seres vivos, son los glúcidos, que serían los azúcares, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sí? Y de esas cuatro biomoléculas es que se basa toda la presentación de este PowerPoint, que está hermoso. Bien. Hay un detalle de cada tipo de bioelemento primario, ¿sí? Y solamente voy a hablar del carbono porque no tengo mucho tiempo, si no desarrollaría todos. El carbono es un átomo, profesores de química, que tiene la capacidad de formar 4 enlaces, ¿sí? Gracias a esa particularidad, forma moléculas estables a lo largo del tiempo y tiene la característica de que muchos de los enlaces que unen los carbonos conservan alto grado de energía. ¿Y eso qué hace? Eso le da a las moléculas que se hibridizan con carbono mucha estabilidad, ¿sí? Al tener mucha estabilidad, se permiten crear cadenas, lo que se llaman cadenas de carbono, ¿sí? Esas cadenas, en función del tamaño que tengan, van a tener diferentes tipos de propiedades. En química, la geometría y el espacio, el orden de las cosas, es lo que determina la función de la molécula. Yo puedo tener una molécula formada por los mismos átomos, por la misma cantidad de átomos,
Pero si está puesta en el espacio de esta forma, o está puesta en el espacio en forma contraria, la funcionalidad de la molécula cambia. ¿Sí? Aunque esté hecha de lo mismo, aunque la forma sea la misma, nada más que espejada, ese espejo le modifica la función. ¿Sí? Por eso hay toda una rama de la química que se llama química óptica, que trabaja justamente con las isomerías, exactamente, con los cambios de posición espejadas, ¿sí?, de distintas moléculas. Ese cambio, aunque uno dirá, no puede ser, uno está acostumbrado a decir, bueno, que algo tiene tal propiedad porque está hecho de tal cosa, ¿no? Un metal conduce electricidad porque los metales conducen electricidad. El azúcar tiene gusto a azúcar porque está hecho de moléculas de azúcar. Bueno, en realidad lo que le da la función es la posición en el espacio. Por eso hay un término que es el de geometría molecular, que hay que dominar, ¿sí? En química de primero se ve eso. ¿Geometría? Geometría molecular, el segundo es óptica, ¿sí? Las dos. Ah, el segundo. Y óptica no vimos. Óptica no vimos, pero la geometría molecular, que me dice qué forma tiene la molécula, qué forma geométrica tiene la molécula en función de cómo quedan los electrones libres o apareados, ¿sí?, es lo que determina las propiedades del compuesto. Y el carbono, en este caso, tiene una forma espacial tetraédrica. Eso quiere decir, ahí había un tetraedro en algún lado, yo lo había visto, no sé. ¿Saben lo que es un tetraedro? No me hagan dibujar, No, tiene que dibujar. No lo voy a dibujar. La forma, una modelización. La forma tetraédrica del carbono, no sé si ven una imagen. No. La forma tetraédrica del carbono permite, ¿sí? Permite, ¿cómo? Como un cono. No, porque un cono tiene una parte, claro. Bueno, pero es similar. No, porque claro, es como una pirámide regular. La característica es que el tetraedro tiene la misma distancia. Entonces, esa simetría justamente es lo que permite que se le conecten otros tipos de átomos y formen cadenas prácticamente infinitas. Aunque una cadena carbonada, ¿sí?, esté formada de carbono, hidrógeno y oxígeno, los mismos elementos, la cantidad y la posición en el espacio modifica su forma, su función. Bien, no es lo mismo que yo tengo un propano, ¿sí?, 3 carbonos a lo largo, que en vez de tener los 3 carbonos a lo largo lo tenga ramificado. Porque las ramificaciones debilitan la fuerza de la cadena. Y al debilitarla, ese compuesto que está ramificado tiene menor punto de fusión. Porque yo necesito menos energía para romper esos enlaces que están debilitados. Es decir, las características físico-químicas cambiaron por una cuestión pura y exclusivamente espacial. ¿Sí? La forma determina, la geometría determina la funcionalidad del compuesto. Bien, del otro sí que voy a hablar es del oxígeno, pero más adelante, ya que todas las moléculas orgánicas que vamos a estudiar son polímeros, ¿sí? Un polímero es, por definición, es una sustancia. Yo le hice unos dibujos muy precarios, en la clase me lo expliqué esto, y ahora tengo por suerte la apoyatura. Un polímero va a ser básicamente la combinación de moléculas sencillas que se llaman monómeros, ¿sí? Las 4 biomoléculas tienen monómeros distintos. ¿Estamos? Los glúcidos son justamente los monosacáridos, los monómeros, que serían justamente los hidratos de carbono. En los lípidos tenemos los ácidos grasos como monómeros y las moléculas de glicerina. En las proteínas tenemos como monómeros a los aminoácidos, que yo quiero llegar ahí, pero no sé si me van a odiar, vamos a estar un ratito. Y en el material genético, los monómeros son los nucleótidos, ¿sí? Entonces, el hidrato de carbono, monosacáridos; en lípidos, triglicéridos y glicerol; en proteínas, aminoácidos; y en ácidos nucleicos, nucleótidos, ¿sí? Bien, todos las 4 biomoléculas van a ser polímeros de esos monómeros. Y vamos a arrancar con los glúcidos, que fue lo que estudiamos de esto sí le di clase, y los dibujos sí eran parecidos a los que hice en clase a estos, ¿sí? El monómero van a ser justamente la glucosa. Acá la glucosa, generalmente, hay muchos otros azúcares, ya lo van a estudiar cuando tengan química orgánica, pero la glucosa, para nuestro objetivo de clase, va a ser el monómero que vamos a utilizar, y cuando se polimeriza, ¿sí?, va a dar distintos compuestos.
va a dar, por un lado, disacáridos cuando se juntan dos glucosas, trisacáridos cuando se juntan tres glucosas, y a partir de tres glucosas vamos a tener polisacáridos. ¿Sí? Los polisacáridos son justamente la forma en la que los vamos a encontrar en el planeta, no los vamos a encontrar como glucositas simples. ¿Sí? Una de las preguntas que me gusta hacerle a los estudiantes, y más a los futuros profesores de química, es si los hidratos de carbono son biomoléculas, es decir, están producidos a partir de reacciones anabólicas dentro de las células de un organismo, ¿cómo se producen y qué funciones tienen? ¿Hay glucosas dando vueltas en el aire? ¿Cómo se producen los hidratos de carbono? Es algo que saben, pero como yo lo estoy diciendo con palabras específicas, no entienden mucha cuestión. La glucosa es la forma específica en la que fabrica energía una planta. Bien, ¿y cómo se llama ese proceso? Fotosíntesis. Bueno, esa es la respuesta, ¿sí? Fotosíntesis. Nosotros, cuando hablamos de hidrato de carbono, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es fotosíntesis. Pero no fue la fotosíntesis, la planta necesita el solcito como nos enseñó la maestra. No, fotosíntesis química, ¿sí? Yo les puedo explicar fotosíntesis química, que es mucho más complejo, que la plantita se pone al sol, ¿sí? Bien, miren qué maravilla. Y acá están los organismos que más me gustan a mí, que son las algas. Esto que está acá es un ball box. Creo que yo echaba las pelotas, pero bueno, esto es. Colonia de algas unicelulares formando una colonia. ¿Y había en la última muestra o no había? No había. Pero encontré, no me quiero desviar. En términos de biomasa, este es un término muy de ecología, yo doy ecología, y bueno, tenemos muchas estadísticas, muchos cálculos y demás. En términos de biomasa, la biomasa es la cantidad, ¿sí? ¿La masa qué es? ¿Qué es la masa? Profesores de química. Lo que tiene la materia. ¿Cómo? Es lo que tiene la materia, la propiedad de la materia, ponerle masa, o... Bueno, y entonces, ¿qué sería de la materia? Es lo que conlleva todo cuerpo. No, no es el peso. No, Masa el es peso, eso. la cantidad. La cantidad de materia, esa es la palabra. Masa es cantidad, ¿cuánto hay? ¿Sí? Si yo digo biomasa, me estoy refiriendo a la cantidad, ¿sí? Masa de de azúcar, no, de azúcar que se sintetiza biológicamente. ¿Sí? A la cantidad que se produce biológicamente. ¿Quiénes lo producen? Los organismos fotosintéticos. ¿Sí? No solamente las plantas. Fotosíntesis. Fotosíntesis hacen las cianobacterias, las algas y las plantas. Como este planeta es 78% océano, la mayor cantidad de fotosíntesis se produce en el océano. No en los bosques y en las selvas que cuidamos y demás, obviamente, sino que es por una cuestión de superficie, ¿sí? Por una cuestión de superficie, es en el océano donde se produce la mayor cantidad de fotosíntesis. Y por lo tanto, si se produce fotosíntesis, lo que se está produciendo es azúcar, a fin de cuentas, ¿sí? El lugar donde mayor biomasa hay, este término se conoce como el término productividad primaria en ecología, ¿sí? La productividad primaria es el cálculo de cuánta azúcar se produce en una determinada ecorregión. La producción primaria principal del planeta se encuentra en el océano, ¿sí? Y la producen los campos de algas. Miren estas tres que están haciendo muy bien. Son los que puse a propósito. Acá tenemos las reacciones opuestas, ¿sí? Una que sintetiza glúcidos y otra que los emplea para respirar, justamente. La fotosíntesis va a ser la reacción por medio de la cual, a partir de dióxido de carbono, agua y energía solar, ¿sí? Que en realidad es energía radiante, el término correcto, que es la fusión entre la energía luminosa y la calórica, ¿sí? Energía radiante, vamos a poder producir azúcares complejos. Al principio, glucosa y otros materiales, y como un desecho metabólico se va a producir oxígeno, ¿sí? Y tiene que quedar bien claro que el oxígeno es un desecho para la planta. No lo produce porque nos quiere, ni porque es buena, ni porque son felices dándonos oxígeno, no. Nos dan oxígeno porque el oxígeno les sobra molecularmente. Necesito una tiza para mostrar esto porque ya ven. La glucosa, ¿sí? Se tiene que realizar una... No me huyan, que me falta un montón. Para producir una molécula de glucosa, químicamente la glucosa está formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, ¿verdad? Claramente, como yo tengo una ecuación de síntesis, una ecuación de formación, necesito tener la misma cantidad de átomos de un lado que del otro.
Entonces, escribir la reacción de fotosíntesis así está mal porque no está balanceada. ¿Sí? La ecuación de fotosíntesis real es 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua. Energía radiante, y va a producir una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. ¿Cuál es la fórmula, la forma matemática de demostrar esto, la forma química de demostrar esto y la forma en la que ustedes se lo tienen que mostrar a sus estudiantes? Porque si no después creamos varios obstáculos epistemológicos. Pueden o dibujar los 6 átomos, las 6 moléculas de dióxido de carbono y las 6 de agua y contarlas, o hacer algunas cuentas. ¿Sí? Yo con ustedes voy a hacer cuentas porque son más grandes. 6 por 1, 6 carbonos. ¿Sí? 6 por 2, 12 oxígenos. 6 por 2, 12 hidrógenos. 6 por 1, 6 oxígenos. O sea que en total empleé 6 carbonos, 18 oxígenos y 12 hidrógenos. ¿Sí? A nivel masa, ¿sí? A nivel cantidad de átomos intervinientes. 6 carbonos, 18 oxígenos y 12 hidrógenos. Si la ley de conservación de la masa se respeta, la misma cantidad de átomos de este lado tienen que estar de este lado distribuidos. ¿Sí? Vamos a contarlos entonces. Fíjense esto. Yo para formar una molécula de glucosa necesito 6 átomos de carbono, que los voy a consumir en su totalidad. La reacción va a ocurrir y se van a consumir en su totalidad. Pero solamente necesito 6 átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno a mí me están sobrando acá de la reacción que entraron producto de las otras dos biomoléculas? 12. 12, que son justamente el 6 por 2 que están acá. O sea que el oxígeno que las plantas o que los organismos fotosintéticos liberan, en realidad son un desecho porque lo tienen en abundancia. ¿Se entiende? El reactivo limitante de esta ecuación es el carbono. El carbono es lo que me va a determinar cuántas glucosas se van a poder formar. ¿Se entiende? ¿Por qué se lo desecha, profe? Esa parte no entendí. ¿Por qué lo desecha? Porque el oxígeno que sobra, la planta no lo va a utilizar por completo. Algunas moléculas de oxígeno las va a utilizar para respirar, sí, pero es más lo que produce por desecho que lo que gasta respirando. Entonces vos lo que tenés es un equilibrio positivo en favor de la planta. La planta toma lo que necesita y expulsa lo que ya no necesita más. Y es un excedente porque el oxígeno proviene de las dos moléculas. ¿Me entendés? Proviene tanto de las de dióxido como las de agua. En cambio, hidrógeno solo con la de agua y el carbono solamente con la de dióxido. ¿Está? Cuando explicamos fotosíntesis, que obviamente es mucho más extenso, y yo no les doy ecología a ustedes, si no se les explicaría cómo corresponde, pero con que hagan esta salvedad importantísima a los estudiantes, yo puedo dormir tranquilo. Porque los chicos piensan que la planta es una planta que te da oxígeno, porque está muy común dicho. Mira qué lindo porque te está dando el oxígeno, no te está dando nada. El oxígeno a la planta le sobra, está en exceso químicamente y lo libera, ¿sí? Como los átomos de oxígeno, son muy inestables, tienden naturalmente a formar uniones covalentes entre ellos, produciendo enlaces que forman la molécula de oxígeno, ¿sí? Que está formada por dos, que es el oxígeno gaseoso, justamente. Y es el que se libera como producto de desecho en fotosíntesis. Bueno, eso lo respiramos y el azúcar. ¿Cómo? El oxígeno nosotros lo respiramos. El oxígeno, sí, no solamente nosotros, todos los organismos vivientes que respiran oxígeno, que utilizan oxígeno para ser último hacedor de electrones, lo van a emplear. Ahora, ¿para qué va a producir la planta el azúcar, el glúcido? Está produciendo esta glucosa para oxidarla. Esta misma glucosa que está produciendo la planta tiene dos vías. O va a respiración celular para liberar energía y que la planta tenga la energía que todos los seres vivos necesitan, o cuando está en exceso va a almacenarse en almidón. ¿Sí? Las glucosas se van a polimerizar y van a formar una cadena de almidón, que es lo que la planta va a utilizar como reserva de energía, que es lo que vos consumís, que es lo que en realidad todos consumimos de una planta, las reservas. Consumimos solamente la parte almidonada de la planta, por eso podemos comer semillas, que son puro almidón. Por eso podemos comer papas y zapallos, que son almidón. ¿Sí? Bien. Lo importante es que estas moléculas que se sintetizan en la fotosíntesis después van a ser empleadas por
por una reacción química contraria, que es la de respiración celular, donde se va a emplear esa glucosa y esos átomos de oxígeno se van a romper en un proceso muy complejo que se llama, por un lado, glucólisis y por otro lado, ciclo de Krebs. ¿Sí? Son dos procesos distintos. Primero es glucólisis. Primero la molécula de glucosa se divide en dos moléculas de piruvato, ¿sí? Y después cada piruvato va a pasar a ser acetil-CoA y ahí recién va a entrar en el ciclo de 10 reacciones químicas para el ciclo de Krebs, ¿sí? Y la fosforilación oxidativa, que son los pasos del ciclo. Lo estudiarán en biológica, en química biológica más adelante. No. Pero quiero decir, no es solamente se rompe el azúcar y tengo energía, ¿sí? Es mucho más complejo. Bien. Es tan complejo que algunos estudiantes sí lo profundizo y lo explico, pero hoy no lo voy a explicar porque no los quiero atormentar. Pero sí sepan que lo que hace un cloroplasto no es agarrar el dióxido de carbono, el oxígeno y pum, aparece una glucosa de la nada. Hay toda una reacción que se llama ciclo de Calvin, ¿sí? El ciclo de Calvin es el que va a ir juntando los carbonos del dióxido para formar una exosa. Yo parto de una molécula que tiene un solo carbono, que es el dióxido, y termino fabricando una que tiene 6. O sea que tuve que concadenar 6 átomos de carbono. ¿Se entiende lo que voy? Si yo tengo que unir átomos de carbono, estoy gastando energía. Estoy gastando una alta cantidad de energía. Por eso es la energía que se consume en fotosíntesis. Para justamente unificar los carbonos que vienen del dióxido y transformarlos en la exosa. Dependiendo su clasificación, ¿sí? Yo voy a tener carbohidratos que son simples o complejos. Los carbohidratos simples van a depender de la cantidad de glucosa que tengan. Mientras menos glucosa tengan, más simples son. 1 y 2, simples, ¿sí? A partir de 3 o más, tenemos polisacáridos más complejos como el almidón, el glucógeno y la celulosa. Bien, según su función, se van a clasificar en función energética o en función estructural, ¿sí? La función energética es justamente la función que va a cumplir el carbono, que va a cumplir el glúcido cuando se utilice para gastar energía o para almacenar energía, ¿sí? En cambio, la función estructural lo va a tener el glúcido cuando sirva como parte de una membrana o una estructura más compleja, ¿sí? ¿Cuántas cámaras? Después pásenme los videos, porque me sirven para el estudio en la universidad. Si no tenemos mercado pago. Ya ni siquiera me están pagando por estas horas, así que no tengo cómo transferir. ¿De dónde? Acá está donde el profe hincha las pelotas con el orden y la cuestión estructural, ¿sí? ¿Cómo? ¿Entendieron? No me cambien más el orden de las preguntas. Bueno, la posición de los carbonos y de los oxidrilos en química se nomencla, se escribe con números, ¿sí? Si yo leo una molécula que se llame 1,4-glucosa o 1,4-carbonosa o cualquier otro tipo de molécula, el 1 y el 4 me están indicando que en la posición 1 y 4 está pasando algo. Hay una insaturación, o hay agregado un grupo funcional, o hay cualquier otra cosa, pero me está indicando que en la posición 1 y 4 hay algo, ¿sí? El tema acá de nuevo es la posición. Consulta, profe, Consulta. El infinito que puso ahí que vendría a ser el Que alfa. puede ser, no, el infinito acá es que puede haber miles de carbonos, ¿entendés? Antes, que la cadena puede ser eterna, ¿sí? Pero el final de la cadena se Obviamente no hay eterna, claro, pero en algún momento te tiene que aclarar en dónde se encuentra o la unión o el dato particular que vos estás necesitando. Bien, fíjense que tan interesante es esto de los cambios, ¿sí? Estructurales, que tengo todas moléculas de glucosa. Estas son todas moléculas de glucosa, nada más que están unidas entre sí por puentes hidrógeno, entre los oxígenos, ¿sí? Eso me va a dejar que yo tenga la posibilidad de tener algunos oxidrilos hacia abajo y otros oxidrilos hacia arriba. Ese cambio tonto le modifica completamente la estructura a la molécula, ¿sí? El almidón está formado por dos subunidades. Uno se llama amilosa y el otro se llama amilopectina. Muy bien. Eso lo vimos cuando vimos la parte de
Lugol, ¿sí? O deberíamos haberlo visto. Cuando el Lugol reacciona con el almidón, las células que contienen el almidón se tiñen, la vacuola que tiene el almidón se tiñe de un color violeta oscuro, ¿sí? Que puede ser negro si está muy concentrado. Que es como debería haberles dado, ¿sí? La parte experimental de Lugol. Después tenemos a la celulosa. La celulosa también es un polímero de la glucosa, ¿sí? También es un polímero de la glucosa, nada más que puesto en otro cambio conformacional, en otra estructura o de posición. Es un conforme, exactamente. Ahora, para tener de una molécula de glucosa una celulosa, hay muchos pasos intermedios. No es tan fácil como hacer el almidón. Porque la función del almidón es que en algún momento se vuelva a degradar la glucosa, porque va a servir como reserva de energía. Pero la función de la celulosa no es que se vuelva a degradar, es que permanezca en el tiempo porque sirve como parte estructural de la célula. Entonces, la forma que tiene la celulosa es mucho más estable y lleva más tiempo de síntesis, de preparación, de producción que el almidón, que está básicamente diseñado para después volver a romperse y liberar más glucosa para que vos puedas obtener energía. ¿Se entiende? La pared celular de las células vegetales está formada por una pared primaria y una pared secundaria, ¿sí? Hasta algunos hablan de una pared terciaria en algunos tipos de plantas que tienen la necesidad de protegerse de otra forma contra el ambiente. Las paredes celulares se suelen ver de forma bien geométrica, ¿sí? Están bien claritas, acá se ven en forma circular, pero a diferencia de una membrana plasmática de cualquier otra célula, se ve bien rígida, ¿sí? Te da una sensación de pared, por eso se usa la palabra pared y no membrana extracelular como se decía antes. Se tomó la licencia de usar la palabra pared porque en el inconsciente una pared siempre es algo más duro que una membrana, ¿verdad? Entonces al usarlo como un término pared uno podría asimilar la función que va a tener esa estructura. Pero sigue siendo de glucosa. Eso es a lo que voy. La pared celular es azúcar. Bien. Lípidos. Sí, lo pudimos ver, algo les hablé yo en la clase anterior de esto. ¿Sí? Los lípidos también se van a clasificar dependiendo si tienen ácidos grasos o si no tienen ácidos grasos. Chao. Nos abandona. Está bien. Lo tendremos en cuenta para el final. Quedaste encerrado. No puedo decir. No. ¿Cómo es? De los lípidos que nosotros vimos, yo hice dos diferenciaciones. Esto está buenísimo, me está dejando, me revive. Profe, usted se pasó de lo que yo le había preguntado hoy, de qué eran las chaperonas. Estaba en la anterior, ahí. Está. ¿En esta está? En la tercera. Son, como dice, transportadores, pero en este caso de agua. ¿Sí? Son moléculas que lo que van a hacer es retener o llevar agua de un lado para el otro si se necesita. Y una de las. Gracias por volver a esta, porque uno tiende a pensar que el lípido solamente es grasa, reserva de energía. Grasa, reserva de energía, nada más. Y en realidad cumplen varias funciones. De hecho, las membranas, que son fosfolípidos, están hechas de lípidos. ¿Sí? Tienen funciones estructurales. Y todas las células tienen membranas plasmáticas. Entonces, la función estructural del lípido está bien clarita en el fosfolípido. Pero también nosotros vamos a tener hormonas que necesitan lípido para sintetizarse. Por eso hay como una moda de no tenés que tener grasa o no tengas grasa o que la grasa es mala, etcétera, etcétera. Y en realidad es parte de la estructura de los organismos. Todo en exceso hace daño, claramente. Si vos tenés de toda tu masa corporal mucho más tejido grasoso que tejido muscular, probablemente tengas complicaciones circulatorias porque la grasa se va a ir depositando en diferentes vías de circulación. ¿Sí? Pero que sepan que cumplen muchas otras funciones los lípidos, más allá de la reserva de energía. Nosotros vamos a hablar pura y exclusivamente de los fosfolípidos. Y esta imagen me gusta un montón porque uno tiende a dibujar el fosfolípido como lo dibujé yo en la clase anterior, tipo un globito así, nada más.
¿sí? Cuando en realidad, si uno analiza la cadena carbonada, carbonos e hidrógenos, ¿sí? Por un lado, y el grupo fosfato arriba. Que en realidad el grupo fosfato es un fósforo con 4 oxígenos, como les dije yo, pero también con una cadena carbonada, ¿sí? Y adherido a una colina, que es justamente una molécula que tiene un nitrógeno en el centro. Entonces, acá podemos traspolar esa imagen que dice ahí, acá, ¿no? La cabecita. Ahí echamos la modelización, también lo que nosotros hablábamos hoy, el tema de las patitas. Bien, a ver. Que nosotros siempre las vimos enroladas. Sí. ¿Por qué? Porque tiene ahí el doble enlace cis. Muy bien. Solo así porque, ¿por qué? Porque yo decía, bueno, son como dos tiritos así, pero no es así. No es así, bueno, y si en su modelización trabajan sobre ese obstáculo, me parecería muy interesante. Ustedes siendo Y ahí se profes. pasa mucho porque también en todos lados se ve solamente esta partecita, esa torsión, pero no, ¿de dónde viene? Viene de una membrana. Ajá, la posición también es interesante. Entonces, a partir de allá. Me dejaste pensando mucho con la idea esta, de los enlaces Y las químicos. patillas nosotros decíamos, bueno, son unas patitas tipo así, pero ¿por qué vienen? Algunas están derechitas, pero porque son saturadas, pero las insaturadas son así. Bueno, o sea que tenemos distintos tipos de cadena en función del grado de saturación que tengan. Bueno, sería interesantísimo que algún grupo trabaje sobre ese obstáculo. ¿Sí? O sea que se abre lo la voy a leer otra. bien detenidamente, claro, porque Una es derecha y la otra se abre. Claro. ¿Por qué? Ok. ¿por qué? Tienen un doble enlace que es SINS. No sé si estudiaron alguna vez los Sin SINS o trans. que depende con qué. Eso vuelve a lo que yo les decía antes de la posición de las Ahí hay un cosas. obstáculo, ¿Sí? que ellos no vieron eso, entonces también. Bueno, lo que tiene entonces para- vos ya lo estás poniendo en marcha y te estás dando cuenta que si planteas una desventaja tiene que ver con saber Algo previo. algo previo, ¿sí? La disposición cis-trans, que tiene que ver si las dos cadenas están hacia el mismo lugar o en sentido contrario, es una cuestión que tiene que ver con esto del espacio, de dónde, las moléculas donde se ubican, que modificar la estructura, pero que también le da el grado de polaridad. Fíjense lo lineal que es esta cadena de carbono, es imposible que esto sea polar, ¿sí? Es imposible que tenga un polo, porque es tan larga la cadena, ¿sí? Que es completamente aislante de la electricidad. Es imposible que los electrones circulen por algo que es tan largo, ¿sí? No tienen de dónde solaparse para intercambiar. Vuelvo a repetir, me gustaría que algún grupo que ustedes que son de química trabajen sobre la estructura química de un fosfolípido, ¿sí? Más allá del dibujito. Me parecería muy interesante porque es algo nuevo que nunca nadie hizo antes, porque siempre di clase para biología, no para químicos, ¿sí? Sería muy interesante porque podría yo utilizarlo en el que viene y citarlos, obviamente. Acá tienen otro diapo que sirve para explicar eso que estabas diciendo vos. Acá se ve clarito cómo el doble enlace, ¿sí? A partir del doble enlace entre los carbonos, vos tenés el quiebre. Es como una pierna derecha y la otra como.